Hoy día vamos a responder una pregunta que es cómo aplicar el límite con una persona densa, negativa o tóxica. Esta es una pregunta que sale bastante, es muy frecuente, especialmente en las personas que ayudan mucho a los demás, pero que en esta ayuda terminan emocionalmente mal. Entonces vamos a ver cómo se pone el límite en estas situaciones, que no significa cerrarle el corazón a la persona. Entonces, esta pregunta describe a una persona tóxica. ¿Qué significa una persona tóxica? Que es una palabra un poco fuerte. Se refiere a una persona con mala energía o a una persona con energía densa que afecta negativamente a los demás. Es como cuando uno ha estado en presencia de una persona y después de conversar o de estar un rato con ella, uno siente como que su energía se ha puesto un poquito más densa o ha quedado como con una sensación incómoda al estar con esa persona. En algunas personas incluso ya realmente les afecta en su estado de ánimo. Ahora, como principio general, no es bueno frecuentar con personas tóxicas porque pueden dañar tu energía de la misma manera que respirar directo del tubo de escape de un auto te contamina los pulmones. O sea, una persona que está emanando energía negativa, energía densa con sus pensamientos, con sus acciones, es una energía que no es favorable. Entonces, como principio general, la idea es no frecuentar mucho rato, mucho tiempo con este tipo de personas. Sin embargo, puede darse el caso en que tengamos que relacionarnos con una persona de estas características, por ejemplo, en el trabajo, en la familia o incluso en una relación de pareja. En relación a este último punto, últimamente se ha hecho frecuente las relaciones de parejas tormentosas, en las cuales se genera una energía de amor-odio, de manipulación emocional y de victimización. Entonces, mucha pelea, terminan, vuelve, mucha turbulencia. Esto es muy negativo y produce un gran desgaste emocional y de energía vital. Hay que saber poner límites para evitar caer en este tipo de relaciones, pues es un círculo vicioso del cual cuesta salir mientras más pasa el tiempo. Recordemos que uno de los principios asociados al amor a sí mismo es darte siempre cosas buenas que te hagan bien y nunca darte cosas negativas que te hagan daño. Esto aplica en todas las áreas de la vida, como por ejemplo la comida, las relaciones de pareja, lo que lees, lo que estudias, lo que ves en la televisión, etc. Todo eso, todo lo que te vas a proveer para ti, que sea siempre algo bueno, algo que te construya, algo que ayude a elevar tu nivel de conciencia. Hay una pregunta importante que hacer en relación al caso planteado en la pregunta de inicio. Esa persona tóxica que se acerca a ti, ¿quiere dejar de ser tóxica y limpiarse de su energía densa? ¿O solo quiere absorber tu energía para seguir en su mismo estado de conciencia y seguir irradiando su mala vibración? Hay que partir de ahí, ¿cierto? La persona de energía negativa, cuando viene a ti, ¿cuál es su intención? ¿Viene para que tú lo ayudes a salir de ese estado? ¿O viene más bien a absorber tu energía? Entonces vamos a poner dos casos. Si la persona de energía densa está dispuesta a cambiar y busca tu ayuda para sanarse y elevar su conciencia, tu deber, en términos generales,
es darle la ayuda que necesita y que tú puedes darle. O sea, hay una persona negativa en tu trabajo, en tu familia, y se acerca a ti porque se da cuenta que su energía es muy densa y quiere cambiar. Entonces se acerca a ti y te dice, bueno, tú que estás haciendo un camino espiritual, ¿me puedes ayudar a salir de este estado? Perfecto. Uno le ofrece la ayuda. Pero aquí hay una excepción a la regla que implica aplicar el límite de la Gebura. Entonces vamos a partir que tú tienes la intención de ayudar y la persona tiene la intención de cambiar. Pero aun cuando se den estas dos energías, en algún caso va a ser necesario colocar un límite. La excepción a esta regla sería que la interacción con esa persona te haga daño, te deje mal, te desvitalice o te quite paz. En síntesis, que te deje peor a como estabas. Es decir, tú tienes el deseo de ayudar, empiezas a conversar con la persona para ayudarlo, pero te das cuenta que en esa interacción, al final tú empiezas a quedar mal, peor de como estabas, y ahí es una luz amarilla que te tiene que indicar que eso no está bien. Este caso le ocurre a muchas personas. En este caso, eso significa que no estás preparado para prestar la ayuda requerida y por lo tanto no estaría indicado que tú ayudes personalmente a esa persona. Lo que puedes hacer en esos casos es derivarla con otra persona, por ejemplo un terapeuta, que la pueda ayudar profesionalmente. El límite en ese caso estaría en decir, mira, yo no estoy en condiciones de ayudarte en este momento, pero esta persona sí podría hacerlo. Entonces es bien importante esto porque muchas veces uno con la mejor intención empieza a ayudar, pero resulta que uno empieza a perder energía, a afectarse emocionalmente y uno sigue adelante. Y aunque uno tenga la buena intención, puede empezar a desequilibrarse. Cuando nos vienen a pedir ayuda o cuando conocemos a alguien que la necesita, es muy importante saber bien qué es lo que necesita la persona y si estamos preparados para dar lo que la persona necesita. Es muy importante, no solamente la intención, sino ver, ¿puedo yo dar la ayuda que la persona necesita? Si no estamos preparados físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, profesionalmente, para dar lo que la persona requiere, entonces no podemos asumir responsablemente la ayuda de esa persona, aunque nuestro deseo sea ayudar. En este caso, tu deseo de ayudar, que es tu bondad, tiene que equilibrarse con tu capacidad de poner límites. En este caso, te estás poniendo el límite a ti mismo. Si te das cuenta que no puedes ayudar porque el contacto con esa persona te hace daño, te deja mal, te desvitaliza, o no tienes el conocimiento para ayudar, tienes que aplicar la fuerza de Geburá, poner límites y decir que no. No siempre es tan simple eso. Cuando no estás preparado, tu alma te lo hace sentir como una intuición y te sientes que no debes involucrarte en esa ayuda, pues te hará daño. Aquí también, siempre que estamos haciendo algo que no nos hace bien, independiente de lo que sea, nuestra alma, a través de la intuición, nos va a dar ese aviso. Entonces, fijarse, si le está pasando esto alguna vez, fijarse en ese sentir y hacer caso. El problema es que el ego también sabe que no estás preparado, pero aquí hace una estrategia.
te viste con las ropas del Salvador de tu prójimo. Te engaña y tú sientes que debes llevar a esa alma perdida desde las tinieblas a la luz. Es decir, te viste con un ropaje como de Salvador. De lo contrario, serás una mala persona, un egoísta, un mal nazareno, etc. Es decir, aquí el ego te manipula con la culpa, porque sabe de tu buena intención, pero también sabe que no estás preparado. Recordemos que cuando aplicas Geburah y pones un límite o dices que no a otra persona, no es porque quieres liberarte de una situación incómoda por egoísmo, como para salir del paso. No es eso. Sino que aplicamos la Geburah, la fuerza, el límite, por amor al prójimo, como una ayuda para su evolución y su bienestar real. Entonces, si yo me doy cuenta que no tengo las competencias para ayudar, por amor al prójimo, le digo, mira, no estoy en condiciones en este momento, busquemos a otra persona. Por lo tanto, nunca debemos sentirnos culpables cuando aplicamos Geburah y poner límites de manera virtuosa. En el caso de sentir culpa, hay que revisarse porque eso significa que algo tenemos nosotros que corregir y por eso estamos reaccionando desde la culpa. Para evitar ser engañado por el ego, hay que tener claro cuál es nuestro verdadero nivel de conciencia y de competencia. No el nivel de conciencia y competencia que me gustaría tener. Esto tiene que ver con la humildad. La humildad se basa en la verdad, en reconocer qué es lo que tienes tú en ese momento. ¿Cuál es tu nivel de conciencia? ¿Cuál es tu competencia? ¿Puedes ayudar bien en ese momento? Y uno dice, sí, tengo el nivel de conciencia apropiado y el conocimiento. Perfecto. No, estoy mal, estoy pasando mal, ¿cierto? Estoy un poquito desequilibrado y además no sé cómo ayudar a esta persona. Perfecto también. Entonces, pero eso te lo va a dar tu nivel de conocimiento de ti mismo. Por eso, conocerse a sí mismo es tan importante en el camino espiritual. Si tienes un elevado nivel de conciencia, sabiduría y conocimiento, puedes ayudar mucho y a muchas personas porque tienes muchas herramientas disponibles. Pero si tienes un bajo nivel de conciencia, poca sabiduría y escaso conocimiento, puedes ayudar menos y a menos personas porque tienes pocos recursos disponibles. La intención no basta. Hay que tener las competencias y éstas se adquieren con el trabajo espiritual disciplinado y mantenido en el tiempo. No puedes pilotear un avión si no tienes idea cómo se hace. De lo contrario, se estrellará el avión y se morirán los pasajeros. Para poder ayudar de buena forma a tu prójimo, debes llegar a un buen equilibrio entre tu bondad, tu deseo de ayudar, y tu capacidad de poner límites. Debes tener paz, fuerza espiritual y armonía. De lo contrario, esa buena intención de ayuda te hará daño al no tener las herramientas apropiadas y no podrás ayudar a la persona con lo que necesita. Este principio debe ser una motivación para avanzar en el camino espiritual. Pues mientras más conocimientos adquirimos, más crecemos interiormente, más virtudes desarrollamos y por lo tanto más podemos ayudar a nuestro prójimo. Cada meditación, cada estudio de la escritura, cada estudio de la sabiduría, cada victoria sobre el ego, cada acción virtuosa que hacemos diariamente
nos va dando más recursos para ayudar a los demás. Entonces, eso es una motivación. Mientras más conexión tengo, mientras más virtuoso soy, más puedo ayudar. Entonces vamos a poner otro caso en el cual viene una persona de energía densa, pero en este caso la persona no tiene la intención de cambiar. En el caso de que la persona con energía densa que viene a ti no tiene la intención de cambiar y tu intuición te indica que está usándote para equilibrarse y seguir igual, debes aplicar Geburá y poner un límite. Por ejemplo, una persona densa de energía puede ser una persona que esté hablando siempre mal del prójimo. Entonces va a tu casa y te dice, oye, ¿supiste de esta persona? Y te empieza a contar y a hablar mal del prójimo y tú sabes que eso no está bien, te empiezas a sentir incómoda. Entonces, y cuando tienes tu contacto con esa persona, tú sientes que en realidad fue a tu casa a puro como absorber tu energía nomás, o a descargar una mala energía sobre ti, con esas palabras. Entonces, en ese momento, si tú te das cuenta que esa relación no tiene ningún destino porque la persona no tiene ninguna intención de cambio y tú te afectas con eso, entonces ahí debes aplicar la Geburá y poner el límite. Y explicar con claridad por qué se pone el límite. Es decir, decirle, ¿sabes qué? Si tú vas a venir a mi casa solamente a hablar mal del prójimo, si vienes a eso, no vengas. Te pido que por favor no vengas. Si quieres venir a otra cosa, a aprender a otra cosa o a cambiar, o si tú te das cuenta que eso está negativo y quieres cambiar, yo te ayudo. Pero si vienes con esa energía, no. Entonces, explicar con claridad eso para que eso ayude a la persona a tomar conciencia de lo que está haciendo mal. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Que tu límite lo puedas poner con tanta claridad que la persona se dé cuenta ahí con tu límite, porque a lo mejor valora tu amistad, con tu límite la persona dice, oh, no me había dado cuenta que yo siempre estoy hablando mal del prójimo, por ejemplo. Entonces ahí lo ayudaría. Si la persona se enoja y se hace la víctima, que es muy probable, no debes enganchar con eso, sino indicarle que estará siempre disponible para ayudarla, para acogerla, para compartir con ella, cuando esté dispuesta a mejorar sus rasgos negativos. Entonces con eso vas a estar cuidando tu energía, la energía de tu casa, y también vas a estar ayudando a tu prójimo a tomar conciencia. Que con nuestro trabajo espiritual disciplinado y constante, desarrollemos el equilibrio entre la bondad y el rigor para ayudar de la mejor manera posible a las personas que se acerquen a nosotros buscando ayuda. Que así sea. Amén. ¿Cómo se puede aplicar entonces estar en el mundo sin ser del mundo? Cuando, por ejemplo, en tu familia se viven situaciones de interacción muy densas, a veces, días de compartir por celebraciones de fin de año o algo similar, y cuando te quieres ir de ahí es como si te exiliaran de todo y te caen en juicios, manipulaciones y demás. Bueno, eso es lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo. Estar en el mundo no significa que uno sea monedita de oro con todo el mundo, que a todo el mundo le caiga bien. Estar en el mundo sin ser del mundo significa que uno está en esta sociedad aportando la luz que puede aportar, sabiendo incluso que puede ser rechazado al hacer eso. Entonces, estar en el mundo no significa que uno encaje perfectamente con todas las circunstancias, con todos los grupos, incluso con tu misma familia. Eso, entonces, estar en el mundo es eso, estar
en un lugar, en una sociedad que muchas veces camina en una dirección opuesta a la tuya, pero tú estás ahí para poner luz. Ahora, si la gente de ese grupo, de esa familia, de esa sociedad, no le interesa lo que tú estás aportando, bueno, tú hiciste tu parte. Entonces, eso es bastante frecuente lo que dicen. Que no te afecte eso, que tú enfócate en hacer lo que tienes que hacer, que es ser luz donde estás. Si las personas no quieren recibir esa luz, ya eso no es problema tuyo, tú hiciste tu parte de tu misión. Ahora le toca al resto hacer la suya. Maestro, ¿podría darnos una enseñanza de la cualidad de la humildad? Porque dice la escritura que Moshe era un hombre muy humilde o manso. Tiene que ver con esta característica de la verdad. Para ser humilde hay que saber quién es uno, cuál es su nivel de conciencia, en qué nivel está, reconocer lo que uno es, lo que uno está manifestando en ese momento, porque nosotros sabemos que potencialmente somos un Mesías, que somos imagen y semejanza divina, pero eso no siempre está expresado. Entonces, ¿qué es lo que de todo este potencial, qué es lo que yo tengo expresado hoy, el día de hoy? ¿En qué nivel estoy? Y reconocer eso es la base para ser humilde. Sí me ha pasado, pero no tengo tanta geburá para trancarlos. Siento que soy grosera si lo hago. Bueno, que si lo haces con violencia, lo que pasa es que a veces uno, como no coloca el límite en el momento, empieza a aguantar, ahí, y entonces acumula harta cosa, y cuando ya pone el límite, más que un límite, lo que hace es como saca o vomita, ¿cierto? Una gran rabia, y eso no es colocar un límite. Eso es un exabrupto de rabia, un descontrol de rabia. Entonces, es cierto que no es fácil colocar la geburá porque generalmente la gente no lo toma bien. O uno no lo toma bien cuando nos pone el límite. Pero, a ver, ¿cómo uno va trabajando eso? En vez de esperar muchas situaciones, en el momento cuando hay algo que tú te das cuenta que es incorrecto, no desde tu ego, sino desde lo correcto, desde la escritura, desde Elohim, ahí tienes que poner el límite. Entonces, primero diferenciar si lo que te molesta de la persona le molesta a tu ego o le molesta a tu alma. Si le molesta a tu ego, bueno, ahí no tienes que poner un límite porque es el derecho de la persona, por ejemplo, si va escuchando una música a un volumen adecuado, pero a ti no te gusta esa música, no le vas a ir a decir, oye, cambia la música si no le está molestando a nadie, sino solamente porque a ti no te gusta la música. Eso no es poner un límite, eso es como, ¿cierto? Como ser prepotente. Pero si hay algo incorrecto, pongamos el mismo ejemplo, la persona va escuchando la música, pero al máximo volumen, entonces está incomodando al resto de las personas, ahí lo correcto sería decir, oye, ¿puedes bajar el volumen de la música? Porque no solamente tú vas aquí en este bus, por ejemplo. Entonces, tu alma o tu ego es lo que hay que ver desde dónde viene, dónde vas a poner el límite. Hay que entrenar. Si la geburá, el límite, no es algo tan simple de alcanzar la maestría. A mí me pasó con un gran amigo que empezó a envolverse en las drogas. Al principio pensé que podría ayudarle. Después de todo, mi nombre siempre me ha puesto en esa posición de ayudar a los demás, pero esta vez no pude. Comenzó a arrastrarme a mí también a su mundo y tuve que poner límites y dejar de verlo. Porque aunque no estaba listo, debemos entender cuando aún no tenemos el poder de ayudar y enfocarnos en crecer primero nosotros mismos. El ego de algunas personas arrastran
a las personas fuertemente hacia un camino más oscuro. Y cuando el ego toma mucho control de esa persona, es muy difícil a veces ayudarlo a salir. Y ahí hiciste lo correcto, que es poner el límite y no dejarte arrastrar también. Ese es uno de los riesgos grandes de la falta de límite, que uno se vaya a dejar arrastrar a caminos oscuros. Mucha gente que va cayendo, por ejemplo, en el tema de la droga, va siguiendo ese camino porque no tiene la capacidad de poner límite, por ejemplo, al grupo o a sus amigos, o va a ser como dejado fuera del grupo, etc. Y eso finalmente termina metiéndose en un camino que sabía que no iba bien, pero no tuvo la capacidad. Por eso es tan importante este tema, la fuerza de poner los límites. No solamente un límite que te puede salvar de una persona negativa, sino que te puede salvar de irte al abismo siguiendo un grupo que te va tirando con su ego colectivo. Generalmente cuando se establecen límites se genera un conflicto. La fuerza de Geburah también nos ayudará a resolver los conflictos que se presentan al establecer los límites. ¿Y cómo se relaciona la paz con la Geburah? Bueno, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿cierto? Entonces sí, es cierto, es muy cierto lo que dice. Cuando uno pone un límite, se genera un conflicto, pero es un conflicto que proviene del ego, porque es el ego de la persona a la cual le pones el límite la que reacciona de mala manera. Y ese conflicto se da porque, no porque el límite que tú pusiste fuese un límite injusto o que perjudique a la persona, sino que es la reacción de la persona la que genera el conflicto, no el límite. No es el límite el que genera el conflicto. Es la reacción del ego la que genera el conflicto. Entonces, ahí hay que tener esa aclaración, es diferenciar, ¿cierto? Si tú pones el límite con virtud, es decir, con bondad, pero con claridad y con la intención de ayudar en la situación, ese límite no es el que genera el conflicto, sino que es el ego de la persona el que genera el conflicto. Lo que pasa es que como el ego tiende a reaccionar con la víctima, te va a traspasar la responsabilidad a ti. Si tú no hubieses puesto este límite, si tú no hubieses dicho esto, las cosas seguirían igual, te dice la persona. Sí, pues seguirían igual de desarmónicas. Y puse el límite para que se ordene esto. Pero la persona lo ve distorsionadamente y te echa la culpa a ti de que pusiste el límite, que tú eres responsable de esto. ¿Cómo le llamamos cuando hay problemas? La palabra que usa, conflicto. Y entonces dice que tú eres responsable del conflicto. Ahí tienes que saber que no, que el límite no es el conflicto, y ese conflicto se va a mantener hasta que la persona que reaccionó desde su ego logre ver la verdad de que estaba actuando mal. Ahora, si no lo ve y se mantiene en su actitud de víctima y sigue echándote la culpa, bueno, ese conflicto se va a mantener, pero tiene que mantenerse hasta que la persona haga su transformación. Lo peor sería ahí sacar el límite para que vuelva, entre comillas, la paz. La paz se logra como fruto de un equilibrio y una armonía. La paz no se puede lograr en desequilibrio, en desarmonía o haciendo algo incorrecto. Es como cuando uno dice, mira, mejor no hablemos de esto para mantener la paz. Pero eso que se está escondiendo es algo incorrecto. Entonces es una paz falsa, que en algún momento va a explotar por algún lado.
Entonces, diferenciar. El conflicto no lo origina el límite, lo origina la reacción del ego. A mí me está pasando con el hijo de mi pareja actual y no sé cómo actuar. Me siento cansada y a veces me quiero ir de esta casa porque además están las cenizas del abuelo en la sala y me han dicho que el hijo de mi pareja hace cosas de magia y me siento atrapada entre que amo a mi pareja pero no le pone límites a su hijo. Y el joven tiene 35 años. No es un niño. Está harto grande. Bueno, esto también es un caso súper común, ¿eh? A veces, cuando se producen los divorcios, también se genera mucho sentimiento de culpa en los padres y entonces dejan de ponerle los límites al hijo porque se sienten culpables de lo que la separación afecta, cómo eso afecta a los hijos. Y en vez de asumir la responsabilidad de manera madura, tienden a caer en la culpa y finalmente esa culpa le quita los límites al hijo y pasa lo que pasa. Bueno, ¿qué hacer? Hay primero que conversar, ¿cierto? Poner y conversar mostrando qué es lo que la situación está generando y ahí poner los límites. Es decir, mira, vamos a poner un tiempo para que esto se pueda resolver, pero esta situación es inviable así y bueno, dar la razón. Poner los límites, dar un tiempo y ir trabajando para que todas las partes vayan dando lo suyo para que eso se pueda resolver. Si no hay, lo lamentable es que si no hay voluntad de resolver las cosas y uno se siente atacado cuando le ponen un límite, la verdad es que eso no tiene mucha solución si no hay voluntad de resolver el tema, de ver la situación con objetividad. Te sugiero entonces que hagas una conversación y pongas unos límites y que trabajen en un marco de tiempo apropiado para que lo puedan resolver. Porque también tiene que ser dentro de un tiempo. El tiempo también es un límite. Entonces tú dices, tenemos un problema aquí, no está funcionando bien la cosa, démonos un tiempo para resolverlo. No resolvámoslo, así como resolvámoslo, ¿cuándo? ¿5 años, 10 años, 20 años? No, démonos un tiempo para que trabajemos dentro de ese límite de tiempo para solucionar eso. El tiempo también es un límite que es importante dárselo y respetarlo. Esta parte también aplica para los que estamos involucrados en sanación a través de diferentes caminos. En mi caso, terapias. Saber nuestro nivel para ayudar de forma correcta y de la mejor manera. Y tener siempre presente que no soy yo quien sana, sino que soy el canal a través de nuestro Señor Yeshua quien impone las manos como Él nos mandó. Canalizamos la luz de nuestro Padre Eterno, porque en ocasiones hay quienes absorben o se quedan con esas energías de quien recibe la terapia. Poner límites y saber nuestras limitaciones y nuestro nivel. Sí, exactamente. En la parte terapéutica también toda esa parte como ética que tiene que ver con los límites, sobre todo en estas terapias de canalización de energía, que uno tiene que estar en un muy buen estado de conciencia para canalizar la luz y no canalizar su propia energía del ego. Entonces, si uno ve que no está en condiciones, por ejemplo, de ser un canal de la luz, sino que va a ser un canal de su propia energía densa en ese momento, tienen que poner un límite y decir, mira, no te puedo hacer la sesión porque no estoy en condiciones. Entonces, sí, sobre todo en la parte terapéutica, estos casos que hemos conversado hoy día es muy importante poder tenerlo claro. Maestro, comprobé que el empoderamiento que brinda el control del ego puede ser invertido si tan solo por un instante nos dejamos molestar y reaccionar con ira. De inmediato se pierde la paz y tienes sensación como si volviste a ser esclavo de los demás y creas dependencia. No tienes la seguridad en ti, ni tienes claro lo que debes hacer. Es muy desagradable. Es mejor controlar el ego y mantenernos firmes que ceder. Exactamente. Bien. Vas teniendo la experiencia. En general, la propuesta
que hace el ego, él es muy buen vendedor. Te vende las cosas primero como si fueran extraordinarias, o te vende las cosas como si fueran muy difíciles a veces de enfrentar o de resolver, o muy complicadas. Y en realidad tú haces como un momento de conexión con tu luz y ves desde esa óptica y te das cuenta que todo lo que te está planteando el ego es una mentira, es una ilusión. Ni la cosa es tan complicada, ni lo que te está vendiendo es tan bueno. Pero como uno reacciona en automático muchas veces, entonces o se asusta porque la cosa la ve como una montaña infranqueable, o lo ve como algo muy bueno. Pero por eso cuando uno hace ese segundo de conexión, como que la ilusión del ego se desvanece, porque en el fondo el ego es como un ilusionista. Así funciona el ego, es como un ilusionista que arma una realidad que no tiene peso, que no tiene sustancia, que es una ilusión. Entonces tú la ves en verdad y ahí se desaparece. ¿Cómo manejar esta situación con una madre? Igual, le pones el límite. El honrar padre y madre no significa hacer la vista gorda de cosas incorrectas que puede estar haciendo tu padre o tu madre. De hecho, el honrar o el poner límite a ello, tú ya siendo adulta, me refiero, ¿cierto? Teniendo un nivel de conciencia ya de adulta, sí ya es deber tuyo, como parte del mandamiento de honrarlo, poder mostrarle alguna situación en que estén actuando de manera incorrecta y poner los límites que se requieran. ¿Por qué Elohim no pone un límite a la creación de sus hijos si no hay suficiente tierra fértil para todos? No hay ninguna alma que entre a este mundo por error. Y sí hay tierra fértil para todo. El problema es que el egoísmo humano hace que la codicia avance. Entonces yo me quiero quedar con muchas cosas. Empieza la codicia del dinero, la codicia de la riqueza. Recordemos que la riqueza no es mala per se y el dinero no es malo per se, puede ser una gran bendición. Pero la codicia de querer tener para ti, solamente para ti, despreocupándote de tu prójimo, eso es lo que causa toda la injusticia o estas diferencias. Entonces, tierra fértil, alimento, dinero, hay para todo el mundo. ¿Por qué entonces estamos como estamos? Solamente por el egoísmo humano, por la conciencia colectiva egoísta. Recordemos que esa conciencia la vamos construyendo todos. Lo que pasa es que si vamos tirando energía de egoísmo a esta malla que nos une a todos, claro, los que tienen más tendencia al egoísmo aumenta. Eso entonces se generan estas codicias que finalmente van generando una gran desigualdad en la distribución de los recursos. Pero no pienses que no hay para todos. Piensa que sí hay para todos y justamente ahí está el desafío. ¿Cómo, si este mundo tiene para todos todo, cómo hacemos para que eso se transforme en verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo una transformación de la conciencia en el sentido de que todo lo que pueda generar esta desigualdad de distribución, nosotros empecemos a trabajarlo en nuestra vida concreta, cada uno. Empezar uno a ser más justo
por ejemplo, en la distribución de lo que tiene, compartiendo más sus bienes, liberándose de toda codicia. Si puede ayudar al prójimo, ayúdelo. Si tiene ropa en su closet o armario, no sé cómo se dice, placard, no sé cómo se dice en otros países, si tiene más ropa de la que necesite, compártala con su prójimo, no la tenga más colgada durante un año. Si compra alimento extra, no compre más alimento extra, comparta el alimento que tiene. Entonces, de esa forma, cuando uno va entrando en el espíritu de la distribución justa, eso es el sentido de la tzedaká. Tzedaká es justicia, justamente. Vamos lanzando a la malla este tipo de energía. Y eso, sumado por millones de personas, entonces va transformando esta conciencia codiciosa que produce la desigualdad en una conciencia de compartir, que es lo que va a generar esta distribución justa, la tzedaká en el mundo. ¿Cómo puedo equilibrar el cómo me relaciono con las personas del mundo para que no siempre me agarren para el deseo? No es que me moleste, pero solo es que es solo la interacción y no hay más. Y después de un tiempo se convierte en una dinámica pasivo-agresivo y no quiero eso. Sí. Dijo que me agarren para el deseo. Para el deseo. Agarrar para el deseo en Chile es como que lo molesten. Que lo molesten a veces no muy simpáticamente, a veces pesadamente. Bueno, yo creo que tenemos que asumir que si estamos en el mundo sin ser del mundo, eso va a ser frecuente. Tenemos que asumirlo. Si tú tienes una manera de vivir, sobre todo si eres joven, Francisco es joven, tiene 20 años, ¿cierto? Entonces, si uno es joven y está metido en este tipo de vida, buscando su alma, buscando su Mesías, desarrollando su ser virtuoso, a los 20 años no es tan frecuente. Entonces, claro, llega a un ambiente universitario donde están en otra. Están pensando en otras cosas. Entonces, ya eso lo hace más difícil por la edad que tienes y por el ambiente. Pero como concepto general, el nazareno, y ya lo decía Yeshua a sus discípulos y a la gente que lo quería escuchar, bienaventurados ustedes cuando sean perseguidos por causa del reino. O sea, ya le estaba anunciando que si tú vivías la bienaventuranza, no la iba a pasar muy bien. No iba a ser reconocido ni aceptado por todos. Es más, nos estaba anunciando que podíamos ser perseguidos. Y perseguido no solamente es la persecución de Nerón, ¿cierto? Que nos manden a los leones, sino que perseguido también es lo que dices tú, que te molesten, que haya un pasivo agresivo, que te encuentren simpático de repente, pero después te hagan una broma pesada. A eso se refería Yeshua cuando hablaba de que cuando uno asume su camino, va a ser perseguido. Hay una parte del mundo que no le gusta y se va a ir contra ti. Yo te sugiero que lo aceptes como parte del camino nazareno y que aprendas a colocar los límites en el ambiente en que estás, de manera que la gente sepa que a pesar de la pesadez que te puedan decir, tú te vas a mantener firme en tus principios. Pero es parte del camino nazareno. ¿Es parte de la Geburá enfocar la energía en soluciones cuando hay dificultades? Es parte de la justicia, de la tzedaká. La tzedaká, que en su concepto más grande es justicia, tiene que ver con eso.
sea, trabajar por los problemas, por ejemplo, de desigualdad, como la que estábamos hablando de la distribución de la riqueza, tiene que ver con la tzedakah. Me cuesta poner límites cuando no quiero ser percibida como alguien con superioridad moral, juiciosa de la forma de vivir de los otros. Me cuesta no solo por lo que el otro piense, sino que igual siento que me puedo pasar a ese lado. Es que el límite se coloca desde la virtud, no se coloca desde el ego. Entonces, cuando tú colocas el límite desde la virtud, estás funcionando como un siervo de Elohim, como un trabajador del reino. Lo estás haciendo para el reino, lo estás haciendo para traer el reino. No estás preocupado de que cómo lo va a tomar el otro, o qué va a pensar el otro, o si te va a hacer un juicio como que tú tienes un nivel moral superior porque dijiste eso. No, porque tú no lo estás haciendo por ti, no lo estás haciendo desde tu ego, lo estás haciendo por lo correcto. Esa es como la clave, lo estás haciendo porque es lo correcto. Ese límite debe ser puesto. Entonces lo haces tú como una discípula, como una trabajadora del reino. Por eso lo haces. Entonces, como lo estás haciendo desde ahí, como una nazarena, no te importa el juicio que la persona vaya a hacer de ti como individuo. Eso no te importa. A ti lo que te importa es que el reino venga. Eso es lo que te importa. No te importa lo que vayan a juzgar de ti después. Y como lo que te importa es el reino, en ese momento vas a tener una fuerza y una sabiduría para decir con bondad y con rigor el límite que tienes que poner. No es lo habitual conversar y decir lo que nos molesta. Por eso las personas que dicen lo que piensan abiertamente caen mal, aunque se hable en buenos términos. Al ego le gusta el status quo, pues saca energía negativa más tiempo. Sí, es cierto. Mira, yo creo que es difícil encontrar los dos tipos de personas. La persona que recibe bien cuando le colocan un límite, es muy difícil encontrar que alguien diga, oye, muchas gracias por ponerme este límite y yo te agradezco. Eso es difícil en general. Siempre hay una reacción primero negativa, o generalmente. Y también es difícil encontrar personas que tengan la maestría de colocar límites. Es decir, que lo puedan realmente hacer con un equilibrio. Porque o generalmente se pone muy débil, tan débil que a veces tú no sabes qué es lo que está tratando de decir la persona, o a veces, porque se ha guardado mucha energía, se pone muy fuerte. Entonces, tampoco ayuda mucho en ese momento. Lograr el equilibrio, llegar a ese nivel de maestría en el cual tú colocaste el límite preciso y la persona te agradeció, eso es porque ya tú tienes un nivel de maestría. Porque pudiste equilibrar tan bien la bondad con el rigor, que entonces la persona, esa misma actitud, esa misma energía que tú tienes, ayudó a despertar la conciencia del prójimo. Entonces, eso es un desafío. En realidad, poca gente logra también poner el límite como corresponde. ¿Y cómo poner límites a nuestros padres relacionando con el mandamiento de honrar a tu padre y madre? Haciéndole ver lo incorrecto, con amor a ellos, con honra a ellos, sin pasarle la cuenta. No es pasarle la factura a tus papás, que a veces pasa.
un hijo que ha guardado mucho resentimiento con su padre, nunca le ha dicho, pero en algún momento cuando el padre hace algo malo, el padre o la madre, y tiene que decirle, no solamente le dice lo incorrecto que hizo, sino que le lanza todo su resentimiento de su historia al padre, y eso ya no es colocarle un límite, y menos honrarlo. Es ahí entonces desahogarse de una mala manera de su historia nomás. Entonces, volviendo a tu pregunta, el límite se lo tienes que poner con amor y hablar con objetividad lo incorrecto de acuerdo a la instrucción divina. ¿Pasa lo mismo con las personas que se quejan constantemente? ¿Como para ponerle el límite? Sí, yo creo que eso es uno de los límites más importantes a poner. La mala boca, o el pelambre, o el descuerar, o como se diga en otros países, es como un deporte nacional. Es como bastante frecuente que uno llega a alguna reunión social y se hable mucho mal de todo, mal del prójimo, mal de esto, mal de lo otro, de la familia, de quejarse. Eso es como bastante común. Y como socialmente es tan común, es muy incómodo poner el límite ahí, porque en el fondo a veces casi es el único que está incómodo con la conversación. Pero sí, la mala boca hay que ponerle límite, porque la mala boca hace muchísimo daño. El quejarse hace muchísimo daño a la persona y al entorno.